probablemente a muchos de ustedes les ha pasado. Viví la pérdida de un familiar, de un ser querido. Y lo primero que se me vino a la mente en aquel momento fue que yo tenía que ser el pilar en el cual encontraran fortaleza y consuelo mis demás familiares. Así que me di a la tarea de hacer lo que cualquier persona que con algo de sentido común hubiera hecho. Busqué un tutorial en Google. Busqué un tutorial en Google y me llevé una gran sorpresa al encontrar no uno, sino decenas o tal vez cientos de artículos, videos, blogs, tutoriales de gente que se dice experta en el tema. Y en ese momento tuve mi primer gran descubrimiento, o más bien, en ese momento me hice consciente de que vivimos en una era donde hay información de todo, pero en verdad, información de lo que quieras. Actualmente hay tutoriales para enflacar, por ejemplo. Hay tutoriales para hacerte rico. Hay tutoriales para tener negocios exitosos. Hay tutoriales hasta para saber cómo dormir. La verdad es que me siento muy afortunado de vivir en una era donde tenemos al alcance la información, al alcance de una manera tan sencilla. A mí desde niño, y probablemente también a ustedes, me enseñaron que la información era poder, que el conocimiento era la llave para un mejor mundo, y un montón de mentiras de esas. Y sí, son mentiras, porque si la información fuera poder y conocimiento y todo eso que me decían, en este momento no habría gordos, o no habría gente pobre, negocios que fracasan, gente con insomnio. Ahí está, la gente con insomnio. La información de manera aislada, el conocimiento de manera aislada no genera absolutamente nada, no tiene un impacto grande la pura información. Se necesita algo más, y eso algo más que se necesita es habilidad para poner en práctica todos esos conocimientos que podemos poseer. Y para ejemplificar esto, les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de alguien que en la universidad era brillante? De esos de promedios de 9 y de 10, y que todo el mundo los quería en sus equipos y que les pedían las tareas para copiárselas, y que actualmente se dedica a algo totalmente diferente para lo que estudió. Y no tengo nada en contra de los taxistas o de las personas que hacen algo distinto para lo que estudiaron. Solamente quiero ejemplificar para ponerle en evidencia y poner en perspectiva la importancia de poder empatar las habilidades con los conocimientos. No me imagino, no me pasa por la cabeza un taxista que no sepa manejar. O bueno, tal vez sí. Pero lo que sí no me imagino es un jefe que no sepa liderear. O bueno, tal vez también, ¿no? La verdad. Hace algunos años existía un personaje bastante singular. Llamémosle... No, bueno, eso está muy fuerte, no lo puedo decir en un foro como este. Podemos decirles más bien... No, pero creo que es muy ordinario, ¿no? Llamémosle pues... o jefetes, ¿no? Por decir algo se me acaba de ocurrir aquí de manera casual mientras platico con ustedes, pero podemos ponerle el nombre que sea. Lo importante eran son las actitudes que tienen estos ojefetes, los comportamientos que tiene este tipo de personas. Y para empezar, este tipo de personas, les puedo decir que eran unos sinvergüenzas que se atrevían a mentir, que se atrevían a engañar a organizaciones completas con el supuesto conocimiento que ellos tenían, y lo redactaban de una manera muy bonita y muy rimbombante y lo plasmaban en un currículum. Y a través de ese currículum podían tener acceso a puestos de liderazgo. Y ya estando ahí, se encargaban de destruir a los equipos, de acabarlos, con regaños que no tenían ninguna justificación, con intimidación, con gritos, cometiendo errores y echándole la culpa a alguien más, ocultando toda su carencia de habilidades tras un liderazgo autocrático y ganándose el respeto, y lo pongo entre comillas, ganándose el respeto de los demás, siendo una especie como de mártir, ¿no? Que decía, pues yo sacrifico mi vida misma y todo mi tiempo y me quedo en la organización todas las horas que sean necesarias con tal de conseguir los resultados.
pero esos resultados los conseguían de una manera completamente egoísta, como pararse el cuello y decir, pues ya ven, no me pueden correr porque aquí el mero bueno soy yo. Si me corren la organización se va al pique y se va a la quiebra. La buena noticia aquí es que los ojefetes están en peligro de extinción. Cada vez hay menos espacio para los ojefetes. Y de entrada, porque ya no es tan fácil, me gusta que se rían, porque conocen algunos. De entrada ya no es tan fácil que tengan espacio dentro de las organizaciones, porque basta con teclear un nombre en cualquier plataforma como Google o Facebook para disponer de un currículum mucho más extenso, pero sobre todo mucho más verdadero de cualquiera de nosotros. Esto, además de un montón de herramientas que hoy en día tienen los reclutadores para poder conocer cuáles son las verdaderas habilidades que hay detrás de los conocimientos de cada uno de nosotros, han puesto en jaque a los ojefetes y los están poniendo en peligro de extinción. Entonces, si tenemos conocimientos y los sumamos con habilidades, ¿podemos tener éxito profesional hoy en día? Odio ser portador de malas noticias, pero pues tampoco podría asegurarlo. A principios de este año tuve la oportunidad de colaborar, de tener una intervención con una organización local que se dedica a suministrar diferentes insumos a la industria, principalmente la industria automotriz. Esta empresa, los últimos 2 años les ha ido súper bien, el crecimiento ha sido exponencial. Entonces, en nuestra intervención, dentro de algunas otras opciones que les dimos, les dijimos que era importante que crearan nuevas posiciones, un nuevo puesto. Había un puesto en especial que era de vital importancia, justo por debajo del gerente. Un puesto de vital importancia porque tenía una responsabilidad inherente grande en temas de producción. Entonces, bueno, en esta organización trabajaba el ingeniero Ramírez. El ingeniero Ramírez, un tipo bastante bueno para su chamba, tenía 18 años trabajando con ellos y siempre entregando muy buenos resultados. La verdad es que era muy bueno. Conocía perfectamente los protocolos de la empresa, los procesos de la empresa, y conocía los protocolos y procesos de los clientes. El ingeniero Ramírez creía que él era el candidato natural para cubrir esa vacante. Estaba seguro que se iba a convertir en la mano derecha del director, ¿no? Del dueño. Lo que no contaba el ingeniero Ramírez era que Carlos también se iba a postular para cubrir esta vacante. Carlos, un ingeniero también, con considerablemente menos edad que el ingeniero Ramírez, que tenía 2 años trabajando para la organización y que también siempre le había ido muy bien, ¿no? Que su chamba era buena, que la gente lo percibía como alguien que hacía muy bien su trabajo. En ese momento, la organización entró en un dilema durísimo. ¿A quién le daban la vacante? Tenían una sola vacante y tenían 2 candidatos muy buenos que habían cumplido, que sabían sobre el trabajo y que podrían hacer perfectamente bien la chamba, cualquiera de ellos 2. La empresa decidió implementar una serie de estudios, de perfiles de liderazgo, de personalidad, para determinar a quién le iban a dar la oportunidad. Una vez después de que aplicaron estos estudios, el resultado arrojó que el ingeniero Ramírez era un jefete en potencia. Una persona que estaba orientada únicamente en satisfacer sus propias necesidades y de trabajar de manera individual. Mientras que Carlos era una persona que se preocupaba por el contexto, de manera general, se preocupaba por el entorno en el cual vivía y que se preocupaba por el desarrollo de las demás personas. Pero para no hacerles el cuento muy largo, le dieron la oportunidad a Carlos de cubrir esa vacante. Después de que Carlos entró ahí, unos meses después, los índices de producción y de scrap mejoraron notablemente. El índice de rotación también bajó. Después de 2 meses de que Carlos entró a la nueva, que tomó esta nueva posición, Ramírez decidió renunciar. Ramírez se fue porque el equipo modificó sus comportamientos de manera natural. Con la llegada de Carlos a esta nueva posición, comenzó a modificar de manera natural todos los comportamientos que tenían y ya no permitían esas viejas malas prácticas que tenía el ingeniero Ramírez. Entonces el ingeniero Ramírez renunció y pues se fue, ¿no? Ya no sabemos a dónde se fue, pues chicos que ya no está ahí. Lo más interesante fue cuando terminamos esta intervención, fue mi reflexión y se las quiero compartir. Es importante el conocimiento, es necesario saber y estar actualizados.
La información actualmente gira de una manera rapidísima, los ciclos de vanguardia cada vez son más cortos, pero es bien importante tener información. Y no nada más tener información, es importante tener la habilidad para poner esa información a trabajar en beneficio de nosotros, en beneficio de todos los demás. Pero la información y la habilidad no son absolutamente nada si no tienes la actitud motivadora de poner en práctica esas cosas. Puedes saber un chorro y puedes ser bien bueno, pero si no quieres hacer nada, pues tu información se va a la basura y no sirve absolutamente de nada. Pero si tienes la información y tienes las habilidades y además tienes la motivación para poner en práctica eso que sabes y puedes hacer, potencializas a un grado de excelencia aquellas cosas que sabes. Y no estoy descubriendo el hilo negro. Esta teoría la han hablado autores desde los años 90. El autor más vanguardista, Gareth Morgan, nos dice lo siguiente, en su teoría del 15%, que de todo lo que sucede en la vida, solamente el 15% está relacionado con lo que te pasa. Solamente el 15% se relaciona con lo que te pasa. Y el 85% restante se relaciona directamente en cómo reaccionas a esas cosas que te pasan. Hay cosas en las que no tienes injerencia y que van a pasar quieras o no. No puedes hacer absolutamente nada, no tienes ningún tipo de influencia ahí. Pero hay un 85% que depende de tu actitud. En el pasado, las personas se comportaron como jefetes por todos lados. Se comportaban de manera individualista, no les interesaban las demás personas, pareciera que vivía cada uno en su propio mundo y no tenían conciencia de que había un chorro de personas alrededor de ellos. En la actualidad no hay más espacio para los jefetes. La tendencia es que las actitudes importen muchísimo más que lo que conoces, que lo que puedes hacer. Y más que la actitud, importa muchísimo la reputación que tengas. Y la reputación no es otra cosa más lo que los demás perciben de ti. Y no nada más es lo que los demás perciben de ti, es lo que más perciben de ti, que van y se lo cuentan a los demás. Y antes era como chisme, ¿no? Así como, pues ya vieron que Pepe ahora es un jefete, porque no sé quién está teniendo estas actitudes. Eso podía suceder antes y no estaba como formalizado en ninguna manera. Hoy en día tu reputación está plasmada de manera formal. Seguramente muchos de ustedes de aquí llegaron en Uber. Y cuando llegaron en Uber, pues lo que hicieron fue, de donde estaban, pidieron el Uber, fue por ustedes, los vino a traer y ya se bajaron. E inmediatamente después de que se bajaron, tuvieron que calificar al cuate que los trajo. Eso es la reputación de él, y él te calificó a ti. Seguramente si has utilizado esta plataforma en alguna de tus fiestas y te has portado medio mala copa en el Uber, seguramente te calificó mal, y entonces a la próxima que quieras pedir un Uber, van a decir, no, pues este cuate para qué lo subo, me va a hacer un destrozo ahí. Actualmente los ojos del mundo están sobre ti. El Big Data sabe exactamente quién eres y en dónde estás. Y digo, para los que no sepan qué es el Big Data es como el hijo millennial del Big Brother. Y cuando digo Big Brother me refiero a la novela, no van a pensar que a la serie o que era al reality show exacto que existió hace algunos años. Esta novela es donde Big Brother era un personaje que era el gobernador de Oceanía y que nadie lo conocía, pero sabía perfectamente todo de todos los ciudadanos. Y eso es el Big Data. El Big Data es algo que nos está vigilando y nos está monitoreando a todos. El Big Data sabe quiénes son tus amigos, cuánto tiempo pasas con ellos, sabe qué compras, qué impuestos pagas y qué impuestos dejas de pagar. Toda esta información sumada genera tu reputación, y esa reputación pues, está a la vista de los demás. El ejemplo más cercano de esto está sucediendo actualmente en China, en donde el gobierno chino planea implementar un sistema de crédito social. Esto será para el año 2020. Y les explico qué es el sistema de crédito social de los chinos, que va a implementar el gobierno chino. El gobierno chino le va a poner una calificación a cada uno de los ciudadanos, va a evaluar a cada uno de los ciudadanos y luego les va a decir a los demás la calificación que tienes. Y esta calificación será tan importante que podrá tener relación con si eres candidato a un crédito hipotecario, por ejemplo, si puedes acceder o no a un puesto de trabajo. Esta calificación determinará la escuela a la que pueden ir tus hijos, los restaurantes a los que puedes entrar, la velocidad del internet que puedes contratar.
En 2018 que comenzó a implementarse este sistema, todo 2018, lo que queda 2018, y 2019, la participación de los ciudadanos es completamente voluntaria. Para 2020 será obligatoria para todos los chinos, y esto pondrá a China nuevamente en la vanguardia del desarrollo social mundial. Quiero decirles algo, los ciudadanos chinos han aceptado de una manera positiva, de una manera favorable este sistema. Y se los digo porque veo caras de algunos así de puta, ¿no? Imagínate que la magia del poder tenga así una lupa gigante sobre mí, o que me esté evaluando lo que hago. Pues ellos lo han aceptado de una manera bastante favorable, porque entienden que con este sistema de crédito social podrán tener una mayor certeza de saber con quién se están relacionando. Imagínense en un país tan grande como China, con un montón de habitantes y chinos por todos lados, pues está bien difícil saber con quién puedes relacionarte o quién no. Este sistema ayudará a eliminar el viejo y conocido refrán, pues ya no se sabe ni en quién confiar, ¿no? Con este sistema ya sabrán en quién pueden confiar. Las personas tendrán una certeza mayor de cómo reaccionan las demás personas. La verdad es que en México lo veo muy poco posible que pase. No me imagino que la próxima semana llegue Andrés Manuel a la silla presidencial y que nada más porque ya llegó Andrés Manuel nos convirtamos en una sociedad mucho más confiable. Y no porque tenga nada en contra de Andrés Manuel, más bien porque nunca ha pasado y nunca pasará. Históricamente, los mexicanos, nosotros, los ciudadanos mexicanos, hemos sido los detonadores de los cambios positivos en nuestro país. Nunca ha tenido que venir un gobierno para decirnos cuáles son los cambios positivos que debemos hacer. Yo estoy convencido que México debe ocupar un mejor lugar en el mundo, porque los mexicanos somos gente buena, gente trabajadora, cariñosa, que nos preocupamos por los demás. Solo nos falta enfocarnos, darnos cuenta que debemos de ayudar a los demás, no solamente cuando hay catástrofes. Es nuestra obligación velar por el bienestar de los demás, asegurarnos que los demás estén bien. El futuro es hoy. Con las acciones que hagamos este día, vamos a determinar qué es lo que va a pasar. Y yo te pregunto, ¿qué quieres que pase? ¿En dónde quieres vivir dentro de unos años? ¿En dónde quieres que vivan tus hijos? ¿En qué país quieres que se desarrollen? ¿En una sociedad llena de ojefetes? ¿De gente que está traicionando y que está engañando constantemente? ¿O en una sociedad mucho más confiable, en donde podemos tener certeza que los demás van a actuar de una manera buena, que van a tener actitudes positivas? En conclusión, antes podías engañar, no pasaba absolutamente nada, podías mentir, había ojefetes por todos lados. Los ojefetes no se limitan al trabajo, había ojefetes dentro de las familias, engañando a sus familias, había ojefetes en la calle, metiéndose en el tráfico cuando vas en la mañana a tu trabajo, o rebasando por el acotamiento. Había ojefetes por todos lados, y no pasaba nada, se disimulaban entre todo el montón de ojefetes. Hoy en día tienes miles de miradas sobre ti. Hay un montón de gente que está observando, que está atenta a cuáles son tus movimientos, qué actitudes tienes y si son buenas o no para los demás. La tendencia es que nos convertiremos en una sociedad mucho más confiable, lo quieras o no. ¿Estés dispuesto a dejar atrás tus actitudes de ojefete o no? Si no lo quieres dejar de hacer, nadie te va a obligar. No puedes dejar de ser un ojefete. Lo que va a suceder es que la sociedad ya no tendrá espacio para ti y te depurará de manera natural y tendrás que irte a vivir allá con el ingeniero Ramírez a no sabemos dónde. Si tienes actitudes positivas, los favoreces a todos. Si haces cosas buenas por los demás, tendrás un mejor núcleo social, vivirás en un mejor núcleo, estarás mejor tú, estaremos mejor todos. Con esto, espero despertar la conciencia en algunos de ustedes. Cuando ignoras las cosas, pues tienes el pretexto, ¿no? De que no hago nada porque no sabía. Pero ahora que lo sabes, y si no haces nada, te vas a convertir en un cínico. Y gracias al cinismo, es que hemos estado así, de tocar el fondo. Necesitamos verdaderos agentes de cambio. Gente que el día de hoy comience a dejar atrás todas las malas prácticas que existían y que comencemos a tener actitudes positivas
positivas en favor de todos. Estoy convencido de que México debe ocupar un mejor lugar en el mundo. Y estoy seguro que si comenzamos por 200 personas, lo podemos tener. Muchas gracias.